Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Hoy tenemos un tema que nos apasiona sobremanera a muchos, que es Latinoamérica. Tantos sueños por una integración latinoamericana, una voz fuerte que nos sumara a todos, un mercado común que fuera importante y que influyera en el mundo. Hoy buena parte de los factores que influyen en lo económico y en lo social de América Latina son ajenos a nosotros, porque la posibilidad de integrarnos y de sumarnos parece que se esfuma día a día. Hemos invitado para analizar la realidad latinoamericana a dos personas expertas en el tema. Consuelo Ahumada, que es politóloga especializada en asuntos latinoamericanos, y al profesor Carlos Patiño, que es un historiador, filósofo e investigador de la Universidad Nacional. Yo quisiera preguntarles eso. A nosotros nos estimuló muchísimo el sueño de una integración latinoamericana, de sumarnos y de tener un rol, un papel en el escenario económico, social, político, en el mundo globalmente importante. ¿Qué se hizo ese sueño y por qué cada vez lo vemos más lejano y por qué nuestras voces, en vez de ser una, pues estamos como tan divididos? Porque la Alianza del Pacífico está tan lejana de tantos otros países. ¿Cómo lo ven ustedes? Consuelo, yo como sigo teniendo algunos elementos feministas, sobre todo los que nos convienen. Primero las mujeres. Primero las mujeres. ¿Qué se hizo ese sueño latinoamericano? ¿Usted todavía lo tiene? Sí, claro que lo tengo y yo creo que no se ha desvanecido. El tema es que, digamos, por mucho tiempo América Latina estuvo sin posibilidades de manejarse a sí misma, es decir, unas élites muy subordinadas, muy en la línea de lo que las potencias mandaban, primero pues obviamente España, después Inglaterra, Estados Unidos y todo lo demás. Y ya este siglo creo que se plantea un precedente bien importante más allá de las dificultades de estos gobiernos, que es cuando estos gobiernos empiezan a plantear la necesidad de autodeterminarse. Esto sigue siendo una palabra muy importante y tiene un contenido muy importante a todo nivel, tener un modelo de desarrollo que le sirva a las mayorías, a los habitantes del país, tener una política exterior propia que no esté determinada por los intereses de una o de otra potencia, y sacar adelante un proyecto que busque sociedades mucho más igualitarias, que reivindique movimientos, reivindique sectores que históricamente están por fuera de cualquier posibilidad, pero, los indígenas, las personas excluidas y todo lo demás. Entonces hay dificultades en este momento, pero eso no quiere decir que el sueño haya desaparecido. A ver, permítame disentir un poco para animar el debate, pero hablar de autodeterminación en un mundo global, donde, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de la cantidad de países que dependen, por ejemplo, de América Latina del petróleo, por la positiva, que son productores, o por la negativa, porque son compradores, donde los precios no podemos influir en ellos. Y además, yo les pregunto, nos quejábamos mucho de la dependencia norteamericana por parte de algunos países, o de la dependencia y la influencia rusa, cubana, China por otros lados. Pero, a ver, profesor Carlos, por ejemplo, Venezuela, que ahora sí que está esgrimiendo que toda su capacidad política y su importancia es la capacidad de autodeterminarse, como dice la profesora Consuelo, y no tener el imperialismo norteamericano, la coyunda. Y lo que estamos viendo en Venezuela es mejor que lo que veíamos antes. Es decir, las mayorías, el pueblo y ese sueño latinoamericano compartido de tener democracias, libertades, bienestar, igualdad, mejores para todos, sí lo está logrando, por ejemplo, ese régimen llamado autodeterminante, pues que es el de Venezuela. A ver, 3 ideas para responder lo que hay sobre la mesa muy rápido. Primero, hay varias Latinoaméricas, no hay una sola Latinoamérica. Esa es una imagen que no corresponde con la realidad. Hay varios, digamos, sectores, empezando que la América hispana está dividida entre el liderazgo de México y Centroamérica, la América andina es otra y la América hispana del sur es otra. Pero adicionalmente Brasil representa otro mundo que no necesariamente conecta con digamos, perspectiva latinoamericana. Desde esa condición, seguir pensando en la integración a secas es muy limitado
y hemos visto que es prácticamente imposible. ¿Y a usted no le parece que Europa es mucho más disímil que esa América que usted habla? Es decir, 21 idiomas, posturas en las guerras absolutamente distintas, economías absolutamente diferentes. Si vamos a eso, la diversidad europea es... Hay una noción de Europa que viene, digamos, trasegando, dándose vueltas desde hace más de 600 o 700 años. Hay una idea de que hay una especie de colectivo cultural que finalmente es Europa, con una serie de divisiones y condiciones distintas. Y si para lo que usted alude es a la idea de la Unión Europea además está determinada por una serie de experiencias catastróficas de las guerras, no solo de las guerras del siglo XX, sino del conjunto de guerras desde el siglo XIX, y además una serie de predeterminantes que están marcados, entre otras, por la reaparición de Alemania como Estado unificado en 1989. Claro, pero la Unión se hizo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo eso, y precisamente por eso, el miedo de Francia frente a Alemania, la insularidad inglesa. La Unión Europea se crea básicamente por eso, para evitar que esas guerras vuelvan a reaparecer y para evitar que los estados vuelvan a tener una especie de condición, digamos, autónoma. En América Latina eso no ha pasado, entre otras porque no ha habido grandes guerras internacionales entre los estados latinoamericanos que obliguen a verdaderos encuentros y a verdaderos, digamos, arreglos. Eso, entre otras, de alguna manera, la paz internacional latinoamericana resulta ser también una especie de maldición latinoamericana porque de alguna manera también impide que haya un acuerdo de fondo entre los estados de América Latina. Pero en ese contexto, además quiero, digamos, a lo que usted me preguntaba directamente, quiero plantear un tema que es importante, lo que ha demostrado el fracaso del gobierno venezolano, pero también la crisis política de Brasil y otra serie de condiciones, pero también el fracaso de otros gobiernos, de otros signos políticos, es que es muy difícil seguir hablando de izquierda y derecha. En el mundo del siglo XXI, en América Latina, este asunto debería buscar otras salidas y deberíamos de empezar a buscar otras ideas y otra manera de catalogarlo de forma distinta. Porque, Consuelo, cualquiera que sea la orientación política de los países en América Latina, y también es un signo del mundo, que algunos dicen que es por la transparencia que hay, es el tema de la corrupción. Es decir, porque evidentemente se han dado pasos importantes hacia la democratización en América Latina, pero no nos hemos escapado de ese flagelo, de ese abuso, de esa cooptación del Estado por parte de los corruptos que nos une. En América Latina. Eso es y la desigualdad también nos une en América Latina, que es una guerra para mí tan grave como las que ha vivido Europa, es esta desigualdad que no hemos podido superar en América Latina y que tenemos unos índices de Gini que nos llenan de vergüenza, ¿o no, Consuelo? Sí, claro, es que el tema de la desigualdad es gravísimo y es histórico. Es decir, América Latina nunca pudo resolver, digamos, a fondo el tema de la tenencia de la tierra. Unos países mucho mejor que Colombia. Es decir, Colombia está entre los de peor resultado en esa tarea. Históricamente, todas las revoluciones, los intentos de reformas agrarias fracasaron. Por eso hay países mucho más igualitarios. Eso es un sustrato supremamente... Sí, ¿tú estás segura que son más igualitarios que nosotros? Más igualitarios que nosotros. No, en materia de tierras, pregunto en materia de tierras. En materia de tierras, sí. Es decir, Colombia tiene una situación muy complicada. Es decir, en Colombia, en vez de resolverse el tema de volverse... apuntar así sea lentamente a sociedades más equitativas desde el punto de vista agrario, se va, digamos, la experiencia de los últimos 20 años, de toda la experiencia del conflicto interno, es que la tierra está mucho más concentrada que en otros países. Pero no que en Brasil, no que en Argentina. Sí, más que en Brasil y más que en Argentina. Sí, los datos lo muestran. En el tema de Gini, sí. No, ahora, el Gini es un indicativo que no es solamente de tierra, muestra la desigualdad. El Gini aplicado a la tierra nos muestra que en Colombia se va concentrando cada vez más. En Colombia el índice de Gini está en el punto 88. El índice general está en punto 54, que es altísimo de todas maneras. Sí, pero por el tema del conflicto se va concentrando. Ahora, hacer una integración es difícil, completamente difícil. No solamente por lo que decía Carlos, que sí estamos de acuerdo en muchas cosas, más de los que crees. Estamos en polos opuestos, no solamente por la diversidad y por las, digamos, el proceso histórico que ha habido cada país. Pero hay una experiencia compartida. Yo creo que lo importante de esta experiencia que está pasando del siglo XXI es que gobiernos muy distintos se ponen al frente de algo en lo que yo insisto,
que es la autodeterminación, la posibilidad de que cada país tome sus decisiones conjuntamente. En lo político, entonces. En lo político, en lo económico, en lo internacional, que no sea Estados Unidos que le diga quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos y todo lo demás. Ahora, no es cierto que no exista la autodeterminación. Perdóneme, le pregunto. Pero, por ejemplo, el tema de los commodities, que es el tema que tiene la economía latinoamericana en dificultades, dependemos en buena parte de China, de la India, algo también importante en Estados Unidos. Tener la autodeterminación es perfectamente hoy en día imposible, porque nosotros no tenemos influencia en América Latina para definir esos precios. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué entonces el fracaso de toda... Yo estoy de acuerdo con usted, profesor, eso de izquierda y derecha son formas de populismo, formas de democracia, formas de gobierno, diciendo que el populismo no obligatoriamente es malo, porque hay populismos sanos. Pero entonces, ¿por qué el fracaso, digamos, de unos modelos como tipo el de la señora Kirchner en Argentina, el de Chávez y Maduro en Venezuela, el modelo, el de Brasil, por Dios, que está teniendo a Dilma en semejante situación? ¿Por qué se viene presentando este fracaso, estos resultados sociales, económicos y políticos tan graves? Porque hay un activismo social contra esos fenómenos manifestado o por los votos o por las expresiones populares en las calles y en las redes. A ver, por una razón muy importante, es que lo que predomina en el mundo en este momento son unas políticas muy claras, ligadas por supuesto al extractivismo minero, a las grandes empresas, a las grandes grupos financieros, a quienes deciden la suerte de, digamos, las políticas que se toman en los organismos internacionales y a la cual están, digamos, subordinados la gran mayoría de los países del mundo. Eso es un hecho. Entonces, pararse en contra de eso. Yo no creo que lo de Argentina sea un fracaso. Mira, yo ahora estudiando de reforma tributaria, el único país que vuelve a cobrar impuestos al comercio exterior es Argentina. Y eso le permite reinvertir en otros campos. Consuelo. A ver, el precio del petróleo no lo definen los países, es cierto, pero los países fijan las condiciones o tratan por lo menos de fijar unas condiciones más justas para esa inversión extranjera. Bolivia logró subir los pagos por parte de las empresas y con eso ha hecho una inversión social muy Bolivia fuerte. Hizo algo muy importante. ¿Sí? Que fue también lo ha hecho Ecuador. Bueno, viene el desastre y eso ya es una cosa que se le sale de las manos. A Brasil y a Argentina, sí, que le pagara el precio justo del gas. Y a España, sobre todo a España. O sea, la pelea más fuerte fue con Respondent de España. Es decir, no es que ellos piden las condiciones, no han podido salir del modelo que ha sido tan cuestionado, ese modelo minero y todo lo demás, no han salido de eso. Habría que mirar si habrían tenido las posibilidades de salir, yo creo que no. Pero ponen unas condiciones desde el Estado, le cobran impuestos a los más ricos, a las grandes empresas, y hacen sociedades que poco a poco, lo muestran las cifras de la CEPAL, tienden a ser mucho más equitativas, por lo menos hasta el año 2014, que es cuando empieza la crisis de estas materias. De América Latina, de los commodities, sí, que es precisamente la incapacidad de América Latina de influir en los precios que definen su realidad política y social. ¿Usted qué opina, profesor? ¿Es posible soñar con una autodeterminación latinoamericana como sueña la profesora Consuelo, o tendremos que seguir dependiendo, además por la incapacidad de unirnos para levantar nuestra voz e influir en los mercados? Yo creo que el problema no está en la autodeterminación, porque los estados latinoamericanos tienen suficiente capacidad para tomar decisiones y de hecho, si algo se ha esfumado en los 20 y pico de años, 24 años que llevamos de la posguerra fría, es el imperialismo norteamericano en América Latina. Eso prácticamente ha dejado de existir. De hecho, lo reconoció Manuel Wallerstein, el gran marxista norteamericano, en una entrevista al periódico El Mercurio en noviembre del año pasado. Dice que uno de los países que más se ha esfumado en su influencia internacional son los Estados Unidos. El problema de América Latina es que no ha tomado decisiones claras frente a procesos de industrialización, frente a procesos de educación, formación en ciencias básicas o creación de sectores productivos de forma global. O frente a los monopolios. Y nos quedamos muy atados a una economía minero extractiva, a una economía muy atada al petróleo, sin creación de grandes complejos industriales. ¿Eso es Colombia? No, eso es Colombia, eso es Brasil. Sí. Si uno va a Brasil y al estado de Minas Gerais, por ejemplo, las grandes explotaciones mineras sostienen la economía de Brasil. O lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en Perú o en Bolivia.
Bolivia. Bueno, Brasil está muy cerrado, se ha industrializado de todas maneras mucho. Lo que pasa es que es muy cerrado al mundo exterior. Pero una industrialización además muy montada sobre el complejo industrial militar que curiosamente creó Getúlio Vargas y que le dio a Brasil además una capacidad de autodeterminación muy importante en muchas de sus áreas. Ahora, el otro gran problema que hay en este contexto que usted preguntaba ahora es el tema de la corrupción. Y lo más paradójico es que la corrupción ha estallado, pero hay que decir que la corrupción no proviene únicamente de los gobiernos actuales. La corrupción en América Latina ha sido sistemática, endémica, permanente. Yo le hago una y pregunta, de amplia presencia. Porque muchas personas dicen que no es que haya más corrupción, sino que hoy se hace más transparente y por las redes y por las realidades tecnológicas posible conocer los temas de corrupción. Hay más corrupción y es más transparente, es decir, es más visible la corrupción hoy en día, es mucho más visible, pero a la vez hay mayor corrupción. Ha aumentado la riqueza, pero también ha aumentado la capacidad de apropiación ilegal e indebida de la riqueza, con un asunto que además es, digamos, muy fuerte, y es que la dinámica económica y la dinámica urbana ha hecho que también a su vez haya una especie de mayor recuperación o más rápida de los actos de la corrupción. Pero los fenómenos de los casos de corrupción son realmente asombrosos. En Colombia, en Brasil, en México, en Argentina, en Venezuela, Chile, en Venezuela, o sea, una serie de casos que son realmente abrumadores. Les hago una pregunta, porque es que la corrupción es la gran enemiga de la democracia, porque aun cuando debería ser la amiga la denuncia, pues toda esta protesta contra la corrupción atenta con la sostenibilidad de los gobiernos elegidos legítimamente. Entonces es complicado. Y también atenta contra el capitalismo porque, por lo menos en América Latina, está demostrándose que todas esas sagas del poder pues están demasiado infestadas de corrupción. Y yo les pregunto, la democracia que vivimos hoy en Colombia y en América Latina, llena ya de redes sociales, de posibilidades de participación, ¿ustedes creen que de verdad la está abriendo más, le está dando más posibilidades populares, ciudadanas, o con la manipulación de los call centers y de la opinión a través pues, de esos mecanismos que el dinero también da para contrarrestar las redes, hacen nugatorios esfuerzos? ¿Sí estaremos avanzando en participación ciudadana con el tema tecnológico, Consuelo? Si me permite un momentico, quería decir algo frente a lo que decía Carlos. Eso de que el imperialismo ha desaparecido, eso realmente, digamos, está... Desde los años 90 no se puede hablar de imperialismo y demás. Estados Unidos está en una crisis económica, se está recuperando y todo lo demás, pero miremos el poder a nivel mundial. Claro, la primera potencia económica sigue siendo Estados Unidos, con China muy cerca. La primera potencia militar, la gran potencia militar, y la que está presente en todas las guerras grandes, de los conflictos del Medio Oriente, es Estados Unidos, tiene mucho poder, las grandes empresas pertenecen a Estados Unidos. Entonces eso de que eso vaya a desaparecer por arte de magia, Consuelo, le pregunto algo, que usted toca un tema muy importante. No es que haya desaparecido el imperialismo, sino que dejó de ejercerlo. En buena parte cambió la política internacional americana y decidieron no ser la policía del mundo. Y frente a la crisis que vivieron... Siguen siendo la policía del mundo, miremos lo que está pasando en Siria, miremos lo que está pasando en Medio Oriente, miremos lo que está pasando en todos lados, miremos cómo se mete en todos los asuntos de América Latina. Lo que pasa es que le ha tocado, y con Obama ha tomado una posición un poco más, digamos, prevenida. Pero de todas maneras miremos lo que ha pasado en Cuba, que es distinto, y en Siria... pero siguen ejerciendo su poder imperial. A eso voy. Ahora, entonces vamos a lo de la corrupción. Que le termino de decir de hacer la pregunta. Sí. Pero de todas maneras el poder de China y la llegada de China a América Latina, el gran acreedor de toda América, empezando por Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Argentina. El primer socio comercial de Brasil. Bueno, y de Chile. Y es muy impresionante el poder de la China. La influencia india empieza a ser muy importante. Rusia acaba, por ejemplo, de potenciar Nicaragua con tanques y pues ya sabemos qué es lo que está haciendo en su mar. Rusia, de todas maneras, ha tratado de recuperar su poderío militar, a pesar de que sigue siendo el de Estados Unidos, después de lejos China, pero entonces América Latina sí está bajo la influencia, ya no hablemos de imperio, porque no existe, americana, o ya China empieza a tener una influencia muy importante en América Latina y empiezan otros países a decir no.
yo tomo lo bueno de todos. ¿Cómo ven ustedes las influencias políticas frente a los grandes jugadores de la política internacional? A lo que me refiero es al contexto de América Latina. En América Latina, Estados Unidos ha perdido realmente una capacidad de influencia y determinación. Y si acaso, si uno tuviera que imaginarse un mapa, habría que hacer una línea punteada sobre Centroamérica, ni siquiera sobre el Gran Caribe. Ahora, con el acercamiento a Cuba, está tratando de recuperar el liderazgo sobre el Gran Caribe, y esa línea punteada termina en Colombia y se devuelve. Es decir, en los últimos años, Estados Unidos prácticamente ha salido de América Latina, y no ahora con Obama, sino desde los gobiernos de Bush e incluso desde el gobierno de Clinton, entre otros, porque no le pusieron a esto cuidado y no creyeron que eso fuera importante. El patio de atrás. Y frente a ese asunto, llegan Rusia, llega China, llega Irán, llega la India, y empiezan a armar nuevos contextos geopolíticos. Ahora, ¿hacia dónde vamos en el mundo? Vamos hacia unos países que se comportan como imperios, no solo Estados Unidos, sino Rusia, China, India, Japón, e incluso Sudáfrica y Turquía piden participación en esa condición, y una serie de países que pretenden ser, digamos, de alguna manera funcionales a esos grandes imperios, y en el medio un gran terreno para volverse a repartir o volverse, digamos, a restablecer mecanismos de condición política global. Esto es muy interesante porque lo que está en juego hoy es el orden internacional de 1945 refrendado en 1992. Y claro, en el mundo está los Estados Unidos presentes en muchas partes, pero también está Rusia, también está China. De hecho, China hoy es la primera potencia económica del mundo, no de los Estados Unidos. Si la dinámica económica de China, la capacidad de su producto, su PIB, el arrastre de los mercados. Eso sería motivo de una discusión bien grande. Eso es una discusión importantísima, porque además el cambio urbano de China, lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta de lo que es de fondo. China se desarrolla en el litoral, pero en el interior, pero de todas maneras las cifras no te dan para que sea más grande que Estados Unidos. No, la primera potencia la militar ni la económica. En los primeros, digamos, en las cifras formales del PIB. Pero lo que está en la dinámica económica frente a una urbanización de 500 millones de personas, lo que está sucediendo es que 500 millones de personas están pasando de áreas rurales y semirurales a áreas urbanas. Y lo que está detrás de una dinámica económica que marca la ruta hacia dónde va. De hecho, quien pone los mercados al alza o a la baja hoy en día son los mercados chinos. En contexto, esto tiene un impacto además muy directo para América Latina. China juega un papel determinante. Perdóname, profesor, pero por la baja de la economía china marca los mercados. Estados Unidos, como bien lo decía la profesora Consuelo, tiene la primera economía comercial, económica, militar, de servicios del mundo, y a distancia, todavía. En números globales. Pero mira, es que la diferencia del PIB... Lo que cuentan son los números globales. No, claro, Consuelo, cuentan los números globales, estoy completamente de acuerdo. Pero si tú miras el PIB, estamos hablando de la diferencia de $1 billón entre Estados Unidos y China. Claro, obvio, pero fíjate que ¿dónde está la dinámica? No, la diferencia es de $1 billón. ¿Dónde está la dinámica? La dinámica está en China y en los sudeste. No, la dinámica está, y vamos a hacer una pausa otra vez, pero porque cayó el crecimiento de China y entonces se afectaron los mercados latinoamericanos que tenían mucha dependencia con las commodities chinas. Claro. Pero no quiere decir que eso sea porque tiene una economía más importante que la de los Estados Unidos. Es tan importante todo este tema de América Latina, tan complejo, tan contradictorio, que participe y conectémonos con @poloscaracol y participemos usando el numeral corrupción y democracia. Usted tiene mucho que decirnos sobre esta materia. Entonces nos quedan unos pocos minutos, muy pocos. Otra vez le doy la palabra a la profesora Consuelo. ¿Para dónde va América Latina muy sintéticamente? Bueno, muy sintéticamente, yo creo que esta experiencia, como yo lo dije antes, esta experiencia en los últimos 15 años ha sido una experiencia muy importante. Pese a las dificultades de los gobiernos, ha habido una toma de conciencia de lo que pueden hacer los países, lo que pueden hacer los pueblos, la visibilización de los pueblos de la que hablan algunos autores. Hay dificultades, hay que replantear una serie de problemas que ha habido, entre ellos pues obviamente el de la corrupción, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se pueda volver a un pasado en el que a América Latina le ponen las normas, y por eso la contraposición, digamos, en temas como el de la integración. La Alianza del Pacífico son los aliados de todo este modelo para los empresarios, que no tiene para nada en cuenta el tema del empleo ni el tema de la pobreza, sino la ganancia de los grandes empresarios y la inversión extranjera, ¿sí? Las otras opciones, representadas por UNASUR y un poco por la CELAC y demás, tienen que reforzarse, a pesar de las dificultades. ¿Para instaurar el modelo venezolano o qué, Consuelo? Para instaurar el modelo venezolano, para generar condiciones en las cuales el Estado, en los distintos países, pueda poner sus exigencias para
conseguir los recursos para, nuevamente, la autodeterminación, para determinar qué va a hacer para sacar a estos países de la pobreza. Es lo que tiene que, es lo que tiene que hacer Colombia con el posconflicto. No es otra cosa. No es llamar a la inversión extranjera como el lugar y seguir con políticas neoliberales. Es mirar a ver cómo ese Estado se va a meter a generar las condiciones para que ese conflicto, después de la firma de los acuerdos de paz, sea sostenible. Profesor. Lo que es cierto es que América Latina tiene que sacar conclusiones de qué ha sucedido con gobiernos de uno y otro signo, porque el fracaso es evidente. Y el crecimiento, hay un crecimiento económico importante, pero a la hora de que eso se traduzca en un crecimiento sostenible a largo plazo, más allá de un modelo extractivo, no ha funcionado. Y rentista, no ha sido claro. Extractivo y rentista. Extractivo y rentista, y eso no ha podido funcionar, insisto, con gobiernos de un signo y de otro. Eso implica que hay que tener una madurez para reconocer hacia dónde vamos. Ahora, que la Alianza del Pacífico acentúa una cosa y los del Mercosur otro, creo que ahí las diferencias no son tan acentuadas. En unos y otros ganan empresarios, y en otros ganan condiciones políticas. Lo importante es hacia dónde apunta el modelo económico global y hacia dónde apunta además el proceso de integración y el modelo de redistribución de riquezas. Pero es que además si los empresarios en una forma no monopólica ni abusiva ganan, pues gana la economía y gana lo social. Pensaría yo que tampoco podemos estrellarnos. Pero de nuevo ahí está de nuevo la lucha contra la corrupción. Claro. Lamentablemente, pero ustedes son invitados habituales acá a nuestro programa, se nos acabó el tiempo. Y a mi juicio, América Latina tiene que luchar por la institucionalización. Tenemos instituciones todavía débiles, donde el ciudadano no es suficientemente poderoso frente a los abusos, bien sea del Estado o bien sea de los grandes monopolios o de los grandes conglomerados. Y creo que hay un asunto en que hemos fallado y que debería ser el énfasis, porque en educación hemos ido mejorando, en salud hemos ido mejorando, en vivienda hemos ido mejorando y los índices lo muestran, a pesar de que la desigualdad sigue siendo muy alta. Pero el déficit que tenemos en materia de justicia, en priorizar la justicia en las instituciones, es muy grande en todos nuestros países. Pero el sueño de la integración latinoamericana, a pesar de que ahora, por las diferencias tan profundas que tenemos en materia de visión de Estado y visión de la política es tan grande, no deja de ser muy importante. Muchas gracias.